22.000 muertos, y una obra abandonada, pudriéndose entre la selva. El hombre más célebre de su tiempo, el que había partido un desierto en dos y unido dos mares, llegó aquí con la gloria, el dinero de toda Francia y los mejores ingenieros del planeta, y fracasó. No lo venció la montaña, no lo venció el río, lo venció algo que medía 2 milímetros, el Canal de Panamá. ¿Cómo se pierde una obra entera, colosal, contra un insecto que apenas se ve? Esa es la pregunta. Y lo más inquietante no es que no haya respuesta, es que la respuesta ya existía, escrita y publicada, mientras los hombres seguían muriendo. Para entenderlo hay que volver al principio, a una franja de tierra que durante 3 siglos nadie supo domar. En un mapa, la tira de tierra parece un error, una costura delgada, casi frágil, que une dos continentes enormes y al mismo tiempo mantiene separados dos océanos que en su punto más estrecho distan apenas 80 kilómetros el uno del otro. El Atlántico a un lado, el Pacífico al otro, y entre ambos una barrera de selva y montaña que durante más de 300 años pareció una burla del destino. Tan poca tierra y ningún hombre capaz de atravesarla. La idea de romper esa costura es antigua, mucho más antigua que la maquinaria capaz de intentarlo. Nace con la corona española. Ya en el siglo XVI, cuando los barcos tardaban meses en rodear el continente entero por el sur, el rey Carlos I de España ordenó estudiar si era posible abrir un paso a través del istmo. Los informes volvieron como una respuesta prudente y descorazonadora. Quizá algún día, pero no con las manos ni las herramientas de entonces. La corona archivó el sueño, y el sueño esperó. Esperó a Carlos I, esperó a sus sucesores, esperó a que naciera y muriera imperio tras imperio. 3 siglos de espera para un tramo de tierra que un hombre puede cruzar a pie en un solo día. Conviene detenerse en esa distancia, porque encierra el primer engaño. 80 kilómetros. Menos de lo que separa muchas ciudades vecinas. Sobre el papel, un canal aquí parecía sencillo. Cavar una zanja de una orilla a la otra, dejar que el agua entrara y unir por fin lo que la geografía había mantenido aparte. Pero la tierra del istmo esconde una trampa. No es tierra plana. Por su centro corre la columna vertebral del continente americano, la divisoria continental, una cadena de colinas y roca que se levanta como un muro entre los dos mares. A un lado, el agua quiere correr hacia el Atlántico, al otro, hacia el Pacífico, y en medio, esa espina de piedra que había que cortar, rebajar o rodear. Cavar en Panamá no era abrir una zanja, era abrir una herida a través de una montaña. Hay algo más, y es peor que la montaña. Por esa misma franja baja un río, el Chagres, un río tranquilo durante la estación seca y monstruoso durante la de lluvias. Cuando el cielo se abre, y en el istmo se abre durante 9 meses del año, el Chagres se hincha en cuestión de horas y cruza el trazado del futuro canal, convertido en una pared de agua parda que arrastra troncos, barro y todo lo que encuentra. Cualquiera que quisiera unir los océanos tendría que resolver, antes que nada, qué hacer con un río que cruzaba su camino y que se negaba a quedarse quieto. El aire aquí es espeso, huele a vegetación mojada, a madera podrida, a barro que nunca termina de secarse. La selva no es un paisaje, es una presencia. Zumba, gotea, se cierra sobre los senderos en cuestión de días. El calor no golpea, se pega a la piel y no afloja ni de noche. Y en ese bochorno vive, invisible, todo aquello que aún no tenía nombre para quienes llegaban de climas fríos, los mosquitos, las fiebres, el olor dulzón de la enfermedad. Quien pisaba el istmo lo sentía enseguida en la piel. La tierra parecía cálida y verde y hermosa. Y era, aunque nadie lo dijera todavía en voz alta, uno de los lugares más letales del planeta. Los europeos lo aprendieron a un precio brutal, y lo aprendieron décadas antes de que existiera el canal, porque antes del canal hubo otra obra, y esa obra ya había cobrado su cuota de vidas. A mediados del siglo XIX, mucho antes de que ningún francés soñara compartir el istmo, una compañía se propuso algo más modesto: tender un ferrocarril de una costa a la otra, una vía de hierro que cruzara los mismos 80 kilómetros de selva. La fiebre del oro de California
había llenado el mundo de hombres impacientes por llegar de un océano al otro sin rodear medio planeta. Y un tren a través de Panamá parecía la respuesta. La compañía del ferrocarril importó trabajadores por miles. Vinieron de todas partes: africanos, chinos, irlandeses, hombres de las islas del Caribe. Vinieron a tender rieles sobre un terreno que se los tragaba. La malaria y la fiebre amarilla hicieron con ellos lo que harían después con los franceses. Se cuenta que la mayoría murió, unos por la enfermedad y otros, quebrados por el horror del lugar, por su propia mano. Circuló entonces una frase espantosa y probablemente exagerada, pero que resume el terror de aquellos años: que había un muerto por cada traviesa de madera clavada en la vía. La cifra real no se conoce con certeza y los historiadores discuten sobre ella. Lo que no se discute es la conclusión. Antes de que se colocara un solo ladrillo del canal, el istmo ya había demostrado de qué era capaz. Y aquí aparece el hecho que rompe la imagen cómoda de esta historia. Se suele contar el desastre del canal como una sorpresa, como si nadie hubiera podido prever la magnitud de la muerte que aguardaba en Panamá. No es cierto. La advertencia estaba escrita con sangre en la propia tierra, en los durmientes de aquel ferrocarril, en los trenes que salían cargados de cuerpos. El precio del istmo era conocido. Estaba a la vista de cualquiera que quisiera mirar. Y sin embargo, cuando llegó el momento de intentar la obra mayor, esa advertencia se ignoró. Aquella fue la primera de una larga cadena de respuestas que existían y que nadie quiso escuchar. No sería la última. Curiosamente, el ferrocarril que costó tantas vidas terminó siendo imprescindible. Décadas más tarde, esa misma línea de hierro, reconstruida y multiplicada, se convertiría en la herramienta que por fin haría posible el canal. Pero eso pertenece a un capítulo que aún tardará en llegar. En este punto de la historia, a mediados del siglo XIX, lo único que existe es una vía tendida sobre un cementerio, una selva que se cierra sobre ella cada noche, y un sueño de 3 siglos que sigue esperando. Porque la pregunta seguía intacta, suspendida sobre el istmo como el vapor sobre el río. Un paso entre los mares que el hombre llevaba imaginando desde los tiempos de la corona española. Una distancia ridícula, cruzable a pie, y un cementerio a cielo abierto entre una orilla y la otra. Faltaba a alguien lo bastante audaz o lo bastante ciego para creer que él sí podría lograrlo. Ese hombre existía. Ya había hecho lo imposible una vez, en otro continente, con otro mar, y estaba a punto de poner los ojos en Panamá, París, enero de 1880. Una sala llena, iluminada, cargada de humo de cigarro y de expectación. Sobre el estrado sube un anciano de 74 años, de barba blanca y espalda todavía recta, y la sala entera se pone en pie antes de que abra la boca. No lo aplauden por lo que va a decir, lo aplauden por lo que ya ha hecho. Cuando por fin habla, cuando anuncia que va a cortar el istmo de Panamá y unir el Atlántico con el Pacífico, nadie en aquella sala duda de él, ni por un instante. Ese hombre había prometido lo imposible una vez, en otro continente, y lo había cumplido. Se llamaba Fernando de Lesseps, y para el mundo entero era, sencillamente, el hombre que había vencido al desierto. La fuente de esa fe absoluta tenía un nombre y una geografía: Egipto. 11 años antes, de Lesseps había terminado el Canal de Suez, una zanja de 190 kilómetros que atravesaba el desierto entre el Mediterráneo y el Mar Rojo. Antes de Suez, dar la vuelta a África era un viaje de meses. Después de Suez, los barcos pasaban de un mar al otro casi en línea recta. Aquella obra cambió el comercio del planeta, y cambió también a su autor. De Lesseps dejó de ser un diplomático retirado para convertirse en una leyenda viva, en la prueba andante de que la voluntad humana podía reescribir la geografía. Y lo más importante para lo que vendría después: de Lesseps no era ingeniero. Nunca lo había sido. Era un promotor, un organizador, un hombre capaz de convencer a reyes y a pequeños ahorradores de que entregaran su dinero a un sueño. En Suez, esa fe había bastado. Conviene detenerse en Suez, porque en Suez está escondida la trampa de toda esta historia. El canal egipcio era, en esencia, una tarea de volumen. Una cantidad inmensa de arena que retirar, sí, pero arena al fin y al cabo. El terreno era plano, llano de horizonte a horizonte, no había montañas que cortar, no había ríos que cruzaran el trazado,
No había una estación de lluvias que durara la mayor parte del año. El desierto era duro por el calor y por la sed, pero era, sobre todo, previsible. Se sabía dónde estaba el problema y se sabía que el problema no cambiaría de sitio. Cavar en Suez fue una hazaña de paciencia y de escala, y de Lesseps la ganó. De aquella victoria extrajo una lección lógica, razonable y por completo equivocada para lo que le esperaba. La lección fue esta: un canal se hace al nivel del mar. Se abre una zanja recta de una orilla a la otra, se deja entrar el agua y los barcos pasan de un mar al siguiente sin obstáculos, sin escalones, sin mecanismos. Así lo había hecho en Egipto, y en Egipto había funcionado a la perfección. Para de Lesseps no había nada que discutir. Panamá sería otro Suez, más pequeño incluso, 51 millas frente a las 120 del canal egipcio, menos de la mitad de longitud. Sobre el papel de París, con un mapa extendido sobre la mesa, el asunto parecía casi sencillo. Aquí aparece el hecho que desmonta la imagen del genio infalible, y hay que decirlo con precisión, porque es el corazón de esta parte. De Lesseps no fracasó por ignorante, fracasó por lo contrario. Fracasó por saber demasiado bien una cosa que en Panamá ya no servía. Tomó la solución que le había dado la gloria en un lugar y la trasladó a otro, sin advertir que el problema, por debajo, había cambiado por completo. El desierto no tenía nada que ver con la selva. La arena no tenía nada que ver con la montaña. Y una zanja al nivel del mar, que en el llano de Egipto era un plan brillante, en el istmo de Panamá era una sentencia. Basta poner las dos tierras una al lado de la otra para verlo. Suez era una llanura de arena, Panamá una espesura de colinas cubiertas de selva, atravesadas por la columna de roca de la divisoria continental. Suez no tenía un solo río de importancia que cruzara la obra. Panamá tenía el Chagres, que en la temporada de lluvias se levantaba como una pared de agua sobre el mismo trazado. En Suez apenas llovía, en Panamá el cielo descargaba durante 9 meses del año. Y estaba lo que ningún mapa mostraba y que en aquella sala de París nadie mencionó: la enfermedad. En el desierto egipcio, el aire seco. En la selva panameña, un aire caliente y húmedo en el que prosperaba, invisible, aquello que ya había vaciado los trenes del ferrocarril. Cavar un canal al nivel del mar a través de Panamá significaba rebajar una cordillera entera hasta dejarla a la altura de las olas. Y, además, y por separado, encontrar la manera de neutralizar un río que se atravesaba en el camino. Nada de esto se dijo aquella noche de enero en París. Lo que hubo fue una sala de pie, un anciano célebre y una certeza compartida por miles de personas. Si de Lesseps lo decía, se haría. La certeza se transformó pronto en dinero. Franceses de toda clase, desde grandes banqueros hasta viudas de provincia que confiaban sus ahorros de toda la vida, compraron acciones de la empresa del canal. Compraban un nombre, compraban Suez otra vez, compraban la promesa de que la voluntad de un solo hombre podía volver a doblar la geografía a su antojo. Y hay una imagen que resume mejor que ninguna cifra la distancia entre aquel sueño parisino y la tierra real. En el papel, de Lesseps trazó las magnitudes de su canal con la seguridad de quien ya lo había hecho. Una presa de 40 metros para contener el Chagres. Un paso de 24 metros de ancho a través de la montaña. Números redondos, limpios, dibujados sobre una mesa a miles de kilómetros de la selva. En la selva esos números tendrían otro peso. La montaña que había que cortar no cabía en un trazo de lápiz. El río que había que domar no leía los planos. El barro que aguardaba no se rebajaba con voluntad, pero eso solo podía saberse pisando el istmo, sintiendo el calor que se adhiere a la piel como una segunda ropa, escuchando el zumbido bajo y constante que llena la noche apenas cae el sol. De Lesseps no lo sabía todavía, o peor, creía saber otra cosa. Había mirado Panamá y había visto Suez. Había mirado una montaña y había visto una duna. Había mirado la obra más difícil jamás intentada por el ser humano y había visto una repetición de su viejo triunfo. Aquella confianza no era estupidez. Era la forma más humana de error que existe.
haber tenido razón una vez y creer que se tendrá razón siempre. El hombre que había vencido al desierto se disponía a bajar de aquel estrado, cruzar el océano y enfrentarse a algo que no era desierto, que nunca había sido desierto, y que no perdonaba a quien lo confundiera. Existía un plano. Antes de que cayera el primer árbol, antes de que muriera el primer obrero francés, existía sobre una mesa un segundo proyecto para el canal, distinto del de Lesseps, y ese proyecto era el correcto. Lo firmaba un ingeniero francés llamado Adolphe Godin de Lepigny. No proponía una zanja al nivel del mar. Proponía otra cosa, algo que parecía un rodeo y que era, en realidad, el atajo. Y de Lesseps lo rechazó. En esa decisión, tomada en un despacho y no en la selva, se decidió la suerte de 22.000 hombres que todavía estaban vivos. Para entender por qué el plano de Godin de Lepigny era el bueno, hay que entender primero contra qué se peleaba realmente el canal. No contra la distancia. La distancia era ridícula. Se peleaba contra una altura y contra un río. La altura era la de la divisoria continental, esa espina de roca que se levanta por el centro del istmo y que un canal al nivel del mar obligaba a cortar hasta el suelo, a rebajar una cordillera entera hasta dejarla a ras de las olas. El río era el Chagres, que cruzaba el trazado y que en la estación de lluvia se convertía en una muralla de agua. Los dos problemas eran, en el fondo, el mismo problema. Agua y tierra que se negaban a quedarse donde el hombre quería. La solución de Lesseps ante ese doble muro era la fuerza bruta, cortar la montaña, vencer al río, rebajarlo todo hasta el nivel del mar y obligar a la geografía a rendirse. Era la lógica de Suez llevada a un terreno que no era Suez. Godin de Lepigny miró el mismo istmo y pensó al revés. Si la montaña es demasiado alta para bajar los barcos hasta el mar, entonces no bajemos los barcos, subámoslos. En lugar de rebajar la tierra hasta el agua, elevemos el agua hasta la tierra. Su plano proponía represar el Chagres con una presa, dejar que el propio río, embalsado, formara un lago alto en el centro del istmo, y construir escalones de agua, esclusas, que levantaran los barcos hasta ese lago, les permitieran cruzarlo por arriba y volvieran a bajarlos al otro océano. El enemigo, el río, se convertía así en el aliado. El agua que mataba pasaba a ser el camino. Era una idea luminosa, y de Lesseps la desechó. La razón no fue técnica, fue humana, y por eso resulta tan difícil de perdonar. De Lesseps había ganado en Suez con un canal al nivel del mar, sin un solo escalón, sin un solo mecanismo, y para él ese era el único canal digno del nombre. Una esclusa le parecía un remiendo, una confesión de debilidad, un truco de ingeniero para no atreverse a lo grande. Él no hacía remiendos, él partía continentes. Así que ordenó lo que sabía hacer, una zanja recta, al nivel del mar, de un océano al otro. La misma solución de siempre, aplicada a un problema que ya no era el de siempre. Aquí conviene detenerse en la trampa exacta, porque es sutil y es el centro de todo. De Lesseps no se equivocó por elegir mal entre dos opciones desconocidas. Se equivocó por confiar en una experiencia que en Panamá jugaba en su contra. En Suez, el nivel del mar había sido la respuesta perfecta, y esa perfección se le había quedado grabada como una ley universal. Trasladó la ley de un desierto llano a una selva montañosa sin advertir que la ley solo valía en el desierto. La certeza que lo había hecho glorioso fue, palabra por palabra, la misma certeza que lo hundió. Tuvo razón en Egipto, y por haber tenido razón en Egipto, no fue capaz de ver que Panamá exigía lo contrario. Vale la pena imaginar lo que aquella decisión significaba sobre el terreno, lejos del plano limpio de París. Significaba hombres con pico y pala frente a una pared de roca y barro que había que rebajar decenas de metros a lo largo de kilómetros. Significaba dragas y excavadoras de vapor mordiendo una tierra que, apenas se cortaba, empezaba a moverse. Significaba, sobre todo, ignorar al Chagres, dejarlo correr libre por el trazado en lugar de domarlo, y confiar en que de algún modo se lograría cavar por debajo de un río que cada temporada de lluvias volvía a llenar de agua y de fango todo lo excavado. Cada metro ganado en la estación seca
podía perderse en una sola noche de tormenta. El istmo devolvía por la noche lo que se le arrancaba de día. El aire de aquellas obras era irrespirable de humedad. Los hombres trabajaban con el agua hasta los tobillos, con la ropa que no se secaba nunca, con el barro adherido a la piel y a las herramientas. La maquinaria, pensada para el terreno firme de Europa, se atascaba en un suelo que no era firme ni líquido, sino esa cosa intermedia y traicionera que la selva fabrica con la lluvia. Y por encima de todo, el zumbido, el sonido que llenaba cada anochecer, que ningún trabajador de climas fríos sabía leer todavía, y que era, aunque nadie lo dijera, el verdadero capataz de la obra. Se cavaba una zanja imposible en el peor lugar posible, y se hacía porque un hombre en París había decidido que así debía ser. Y ahora el giro que cierra esta parte, un giro que ningún francés de la época pudo apreciar en su magnitud. La idea de Godin de L'Épinay no era solo buena, era, casi exactamente, el plano con el que el canal se construiría de verdad. Represar el Chagres, formar un lago alto, elevar los barcos con esclusas hasta ese lago, hacerlos cruzar por arriba y bajarlos al otro mar. Todo eso, cada pieza, se levantaría un cuarto de siglo más tarde, y funcionaría, y sigue funcionando. La respuesta de ingeniería que salvaría la obra estuvo sobre la mesa desde el principio, presentada por un francés a otro francés, y fue rechazada por el hombre que más deseaba triunfar. Se dibuja así una simetría inquietante en esta historia, una que apenas empieza a insinuarse. Existía una respuesta para vencer a la montaña y al río, y se rechazó. Faltaba por ver si existiría también una respuesta para vencer a aquello que zumbaba en la oscuridad, y si a esa respuesta le esperaba el mismo destino. Porque cómo se pierde una obra colosal contra la naturaleza es una pregunta que empezaba a tener una forma muy concreta en Panamá. No se perdía por falta de soluciones, se perdía por rechazarlas una a una. La primera, la de las esclusas, ya había caído. El agua seguiría corriendo libre por el trazado, la montaña seguiría en pie, y los hombres seguirían cavando una zanja que la tierra se tragaba cada noche. En agosto de 1881, mientras en Panamá los primeros topógrafos franceses clavaban estacas en la selva y marcaban el trazado de la zanja imposible, a poco más de 1000 kilómetros de allí, en La Habana, un médico se puso de pie ante sus colegas y dijo en voz alta lo que nadie quería oír. La fiebre amarilla, esa enfermedad que vaciaba ciudades y aterraba a continentes enteros, no se contagiaba por el aire viciado, ni por la ropa de los enfermos, ni por el contacto entre las personas. La transmitía un mosquito, un insecto. Y aún dijo más, señaló la especie exacta, el pequeño mosquito doméstico que se cría en el agua limpia y quieta de las casas. El hombre se llamaba Carlos Finlay. Tenía razón, y no le creyó casi nadie. La coincidencia de fechas es una de esas cosas que la historia coloca como si fuera una novela. El mismo año en que los franceses empezaron a cavar y a morir, la explicación de por qué morían ya estaba formulada, escrita y presentada en público. No en un rincón secreto, en una academia de ciencias, ante médicos, con argumentos y observaciones. La respuesta a la catástrofe que apenas comenzaba existía desde el primer día de la obra. El problema no fue que faltara el conocimiento, el problema fue que el conocimiento estaba ahí, y se apartó como se aparta una idea molesta. Para medir hasta qué punto se apartó, hay que retroceder aún más. Aquella tarde de La Habana no fue la primera vez que Finlay chocó contra un muro. 10 años antes, había sido invitado a exponer sus observaciones en Estados Unidos, ante un tribunal de médicos respetados. Fue un desastre para él. Los facultativos escucharon la idea del mosquito y la descartaron sin miramientos. Les pareció sencillamente absurda, indigna de discusión. La noción de que un insecto diminuto pudiera llevar la muerte de un cuerpo a otro contradecía todo lo que creían saber. Finlay regresó a Cuba abatido, pero no rendido. Siguió observando, siguió anotando, siguió reuniendo pruebas durante años, hasta que en aquel agosto de 1881 volvió a subir a un estrado y volvió a decir lo mismo, ahora con más datos y la misma convicción. Y el resultado volvió a ser el silencio, o algo peor que el silencio,
la indiferencia cortés de quienes ya han decidido que no vale la pena escuchar. Conviene entender por qué. Es fácil, desde hoy, imaginar a los médicos de entonces como necios que ignoraron a un genio por capricho. La verdad es más incómoda y más interesante. Finlay remaba contra una idea que llevaba siglos considerándose una verdad casi sagrada, la teoría del miasma. Según esa creencia, las enfermedades como la fiebre amarilla nacían del aire corrompido, de los vapores que se elevaban de los pantanos, de la basura, de la materia en descomposición. Se combatía la fiebre limpiando calles, quemando ropa, aireando habitaciones, huyendo de los lugares malolientes. Toda la medicina, toda la autoridad, todo el peso de la costumbre empujaba en esa dirección. Decir que la culpable era una criatura concreta y capturable, y no el aire mismo, equivalía a declarar que siglos de sabios se habían equivocado de raíz. Y había un obstáculo más, uno que en ciencia lo decide casi todo. Finlay tenía la hipótesis, pero no tenía la prueba definitiva. Había observado, había razonado, había llegado a la conclusión correcta por el camino correcto, pero no había logrado demostrarla de forma tan concluyente que ningún escéptico pudiera negarla. En la ciencia, una idea sin demostración irrefutable es como un plano sin edificio. Puede ser exacta, y aún así nadie construye sobre ella. Esa demostración tardaría casi 20 años en llegar, y llegaría en la misma Habana, cuando una comisión médica del Ejército de Estados Unidos, dirigida por el mayor Walter Reed, repitiera y confirmara con experimentos rigurosos justo lo que Finlay había afirmado 2 décadas antes. Entonces, y solo entonces, el mundo aceptaría que el mosquito era el asesino. Pero eso pertenecía al futuro. En 1881, y durante los años que siguieron, la idea de Finlay quedó archivada como una curiosidad de un médico de provincias. Y mientras se archivaba, en Panamá empezaban a caer los hombres. La distancia entre el saber y el poder no se mide siempre en kilómetros. A veces se mide en cadáveres. Entre el estrado de La Habana, donde estaba la respuesta, y la selva de Panamá, donde hacía falta, había un abismo que ninguna publicación cruzó a tiempo. Vale la pena imaginar la escena que la idea de Finlay describía, porque explica por qué era tan difícil de creer y a la vez tan letalmente exacta. Un barracón de madera al caer la noche. 30 hombres agotados, tumbados en catres, con las ventanas abiertas de par en par para dejar entrar algo de aire en aquel calor que envuelve como una manta mojada. No hay telas metálicas en los vanos. No existe todavía la costumbre de ponerlas, porque nadie ve la necesidad. Y en el agua limpia de un barril, en un charco quieto junto a la puerta, en cualquier recipiente olvidado con agua de lluvia, se cría la criatura. No zumba fuerte, no pica con estruendo. Se posa en un brazo dormido, bebe y se va. El hombre ni se entera. Una semana más tarde, ese mismo hombre despierta con escalofríos, con la piel virando hacia el amarillo, con la fiebre subiendo, y quienes lo rodean siguen convencidos de que el peligro está en el aire, y abren aún más las ventanas, y dejan entrar aún más a la criatura invisible que en verdad los mata. Ese era el hecho que rompía todas las certezas de la época. El enemigo no estaba en la niebla ni en el hedor, estaba en el agua clara, la que parecía más inofensiva. No había que temer al pantano lejano, sino al barril de la propia casa. Todo lo que la gente hacía para protegerse, ventilar, huir del mal olor, abrir las habitaciones, servía en el mejor de los casos para nada y en el peor para acercarles al verdugo. La solución, en cambio, era casi humillante de tan simple. Vaciar el agua quieta, cubrir los depósitos, poner una tela en la ventana. Gestos pequeños, baratos, al alcance de cualquiera. Pero para dar esos gestos hacía falta antes creer en el mosquito, y en el mosquito no creía casi nadie. Así quedó dibujada la más amarga de las simetrías de esta historia. Existía una respuesta de ingeniería para vencer a la montaña y al río, y había sido rechazada por un hombre. Existía ahora una respuesta médica para vencer a lo que zumbaba en la oscuridad, y estaba siendo rechazada por toda una profesión. Las 2 llaves de la obra reposaban ya sobre la mesa, ofrecidas,
publicadas, disponibles. Y las dos habían sido apartadas. En Panamá, mientras tanto, nadie sabía nada de aquel médico de La Habana. Los hombres seguían durmiendo con las ventanas abiertas, y la criatura de 2 milímetros entraba cada noche a cobrar su parte, puntual, silenciosa, mientras la explicación de su crimen dormía olvidada en las actas de una academia. De Lesseps había prometido, con la seguridad del hombre que nunca se equivoca, retirar 5 millones de metros cúbicos de tierra en un plazo determinado. Cuando llegó marzo de 1883 y alguien se atrevió a medir lo que de verdad se había excavado, el número que apareció fue de unos 660,000 metros cúbicos, menos de la séptima parte de lo prometido. La distancia entre la palabra dada en París y el barro removido en la selva se había vuelto un abismo. Y ese abismo no dejaba de crecer, porque cada temporada de lluvias devolvía al trazado buena parte de lo que la temporada seca había logrado arrancar. El istmo trabajaba contra los hombres con una constancia que no descansaba. Las inundaciones anegaban las excavaciones. El Chagres, libre y sin domar, se hinchaba con cada tormenta y cruzaba la obra convertido en una pared de agua parda que lo arrasaba todo a su paso. Y luego estaba la tierra misma, que apenas se cortaba en las laderas empezaba a moverse, a deslizarse, a caer de nuevo dentro de la zanja recién abierta. Cada corte en el terreno era una invitación al derrumbe. Los hombres cavaban de día y la selva rellenaba de noche. La zanja al nivel del mar, la solución que a de Lesseps le había parecido tan obvia sobre el mapa de París, se revelaba en el terreno como una tarea que no tenía fin. Un pozo sin fondo que se tragaba dinero, máquinas y vida sin acercarse jamás a la orilla contraria. Conviene detenerse en lo que significaba el dinero en esta historia, porque el dinero fue, al final, el filo que cortó la obra. El canal francés no se financiaba con el tesoro de un rey ni con las arcas de un estado. Se financiaba con los ahorros de la gente común. Cientos de miles de franceses, muchos de ellos modestos, habían comprado acciones y bonos de la empresa confiando en el nombre de un solo hombre. Cada mes que la obra se retrasaba, cada metro cúbico que no se excavaba, cada trabajador que moría y había que reemplazar, era dinero que se evaporaba. La compañía pedía más fondos, lanzaba nuevas emisiones, prometía que el final estaba cerca. Y el final no llegaba nunca, porque el enemigo real no era la falta de dinero. El dinero solo se agotaba más rápido por culpa de algo que el dinero no podía comprar: la salud de los hombres. Aquí aparece el hecho que conviene mirar de frente, porque desmonta la idea de que aquello fue simplemente un fracaso de ingeniería. La obra no se hundió porque la montaña fuera invencible. Los desprendimientos, el Chagres, la roca, el calor, todo eso era durísimo, pero era resoluble, y se resolvería después. Lo que vació las arcas y quebró la moral no fue la piedra, fue la enfermedad. Cada barco de trabajadores nuevos que llegaba de Europa era un gasto enorme, y una parte de esos hombres se enfermaba y moría antes de rendir su trabajo. Se pagaba el viaje, el salario, el alojamiento y el hospital de obreros que el istmo consumía en cuestión de meses. La fiebre amarilla y la malaria no solo mataban personas, incineraban capital, y lo hacían a un ritmo que ningún plan financiero podía sostener, porque la causa de esas muertes seguía sin entenderse y por tanto sin combatirse. El ambiente de aquellos últimos años en la selva era el de una retirada que nadie se atrevía a nombrar. Las máquinas empezaban a oxidarse allí donde se habían atascado, comidas por la humedad perpetua. Los edificios de madera se pudrían. La vegetación, que nunca se detiene en el trópico, avanzaba de nuevo sobre los claros abiertos con tanto esfuerzo, cubría los raíles, se tragaba las herramientas abandonadas. El olor era de moho, de metal mojado, de madera en descomposición. Y sobre todo aquello seguía cayendo la lluvia durante 9 meses del año. Y seguía sonando, cada anochecer, el zumbido bajo y constante de la criatura que había ganado la guerra, sin que sus víctimas supieran siquiera que era ella quien la libraba. El 15 de mayo de 1889, lo inevitable se hizo oficial. La compañía del canal se declaró en quiebra. La obra se detuvo.
Los trabajadores que quedaban recogieron sus cosas y se marcharon, dejando atrás máquinas, campamentos y una zanja inconclusa que la selva empezó a reconquistar de inmediato. Se había gastado una fortuna colosal, alrededor de 287 millones de dólares de la época, una suma que en dinero de hoy equivaldría a muchos miles de millones. Y habían muerto, a lo largo de aquellos años de esfuerzo francés, cerca de 22.000 personas. 22.000 hombres para una zanja que no llegaba de un océano al otro. Fue mucho más que el final de una obra. Fue uno de los mayores escándalos financieros de la Europa del siglo XIX. La ruina alcanzó a los cientos de miles de pequeños ahorradores que habían confiado en la promesa y salpicó a políticos, a periodistas, a todo un entramado de intereses que había sostenido la ilusión mientras pudo. El nombre que había significado gloria pasó a significar catástrofe. Fernando de Lesseps, el hombre que había vencido al desierto, contemplaba a los 76 años el derrumbe de todo lo que había construido su leyenda. El vencedor de Suez terminaba derrotado por un istmo que había creído más fácil que Egipto. Y conviene ser justo con él en el momento de su caída, porque su error no fue el de un necio. De Lesseps no perdió por soberbia estúpida, sino por el más humano de los defectos, haber tenido razón una vez y creer que la tendría siempre. Trasladó a la selva la fórmula que le había funcionado en la arena, y no supo ver que el problema, por debajo, había cambiado de naturaleza. Rechazó las esclusas que habrían domado al río. Ignoró, como todos, al médico de La Habana que habría domado a la enfermedad. Las dos respuestas que habrían salvado la obra habían pasado por manos francesas, ofrecidas a franceses, y las dos habían sido apartadas. De modo que la pregunta que sobrevolaba el istmo quedó respondida a medias, y esa media respuesta es la que da su peso a todo lo demás. ¿Cómo se pierde una obra entera contra un insecto de 2 milímetros? Se pierde exactamente así, gastando una fortuna, enviando barco tras barco de hombres, cortando la montaña y peleando con el río, mientras el verdadero verdugo trabaja sin ser visto porque nadie ha querido escuchar a quien ya lo había señalado. La zanja quedó a medio abrir, llenándose de agua y de barro. La selva volvió a cerrarse sobre ella, y durante años, aquel corte inconcluso en mitad del trópico fue el monumento más caro jamás levantado al precio de no escuchar. En 1904, 15 años después de que la selva empezara a tragarse la zanja abandonada, un nuevo grupo de hombres desembarcó en el istmo, dispuesto a terminar lo que los franceses no habían podido. Compraron por 40 millones de dólares lo que quedaba de la obra francesa, las máquinas oxidadas, los planos, los derechos, y reanudaron los trabajos. En ese mismo tiempo, Panamá se había proclamado independiente de Colombia, y poco después fueron los estadounidenses quienes retomaron la excavación. Llegaban con más dinero, con maquinaria más moderna, con la confianza de una nación que se creía capaz de todo. Y llegaban convencidos de una cosa por encima de las demás. Ellos no cometerían los errores de los franceses. El primer año demostró lo contrario. No solo repitieron los errores franceses, repitieron la catástrofe francesa casi punto por punto. La fiebre amarilla y la malaria salían allí, intactas, esperando en el agua quieta y en las ventanas abiertas, porque nada había cambiado en el istmo mientras la zanja dormía bajo la maleza. Los recién llegados empezaron a caer igual que habían caído los europeos 2 décadas antes. Los hospitales volvieron a llenarse. El zumbido bajo de cada anochecer volvió a cobrar su parte. Toda la ventaja de la técnica, del dinero, del orgullo nacional, se estrellaba contra el mismo enemigo minúsculo que ya había derrotado a la mayor leyenda de la ingeniería europea. Conviene detenerse en el hombre que dirigía aquella primera etapa, porque su historia condensa el horror de aquellos meses en una sola imagen. El primer ingeniero jefe de los estadounidenses se llamaba John Finley Wallace. Era un ingeniero de ferrocarriles competente, atraído a Panamá por un salario altísimo y por el prestigio de una obra irrepetible. Lo que encontró al llegar lo fue quebrando por dentro. Vio morir a los hombres a su alrededor. Vio a los trabajadores huir despavoridos. Vio que toda su experiencia no servía de nada frente a un mal que no comprendía. Y en algún momento de aquel descenso,
Wallace tomó una decisión que dice más que cualquier estadística sobre el estado de ánimo del istmo. Encargó para sí mismo un ataúd de metal, hecho a medida, por adelantado. El hombre que había venido a construir la obra más grande de su tiempo se estaba preparando, con toda seriedad, para no salir vivo de ella. La cifra que acompaña a esa imagen es demoledora. Para junio de 1905, 3 de cada 4 hombres del contingente estadounidense inicial habían abandonado la obra. 3/4 partes. No caídos por la enfermedad, sino huidos, marchados, incapaces de soportar un lugar donde la muerte era, según la describiría más tarde un trabajador de las islas, una compañera constante, donde los trenes cargados de cadáveres salían a diario como si transportaran madera. El pánico que había roto la disciplina francesa rompía ahora la disciplina estadounidense con la misma facilidad. El istmo no distinguía banderas, trataba a todos por igual. El propio Wallace terminó por marcharse también, siguiendo a los hombres que habían huido antes que él. Y aquí la historia añade el detalle que la vuelve inolvidable, un detalle que parece inventado y que sin embargo se cuenta como real. Wallace se llevó de vuelta a su país el ataúd de metal que se había encargado. Pero no lo necesitó para sí mismo, se marchó con vida. El ataúd viajó de regreso a los Estados Unidos, ocupado por el cuerpo de uno de sus propios trabajadores. El féretro que un hombre había preparado temiendo su propia muerte, terminó sirviendo para la muerte de otro. Difícil encontrar una imagen que resuma mejor lo que era Panamá en aquellos meses, un lugar donde la única certeza era el cajón, y donde ni siquiera el que lo encargaba sabía para quién sería. Aquí está el hecho que desmonta el relato cómodo del triunfo estadounidense, y hay que decirlo con toda claridad, porque de él depende entender el resto. Los estadounidenses no vencieron porque fueran mejores ingenieros que los franceses. No vencieron porque tuvieran mejores máquinas, ni más coraje, ni más disciplina. En su primer año fueron exactamente iguales de vulnerables, exactamente igual de impotentes, exactamente igual de aterrados. Empezaron desde el mismo punto de partida, cometieron los mismos gestos inútiles, abrieron las mismas ventanas, dejaron el mismo agua quieta junto a los mismos catres, y cosecharon los mismos muertos. Cualquier idea de superioridad nacional se derrumba ante los hechos de 1904 y 1905. La partida arrancó empatada en el peor de los empates, el de 2 ejércitos de trabajadores igualmente indefensos ante un enemigo que ninguno de los dos veía. Y sin embargo, en algún punto de aquel año terrible, la historia de Panamá empezó a separarse de la historia francesa. No por una máquina nueva, no por una inyección de dinero, no por un golpe de genio en la ingeniería. La bifurcación no ocurrió en la zanja, sino en un despacho, en una cabeza, en una decisión sobre a quién escuchar. Porque mientras el contingente huía y el ingeniero jefe se marchaba con su ataúd, existía ya un hombre que sabía cómo detener la matanza, un hombre que lo había demostrado antes en otra ciudad y cuyo método esperaba solo a que alguien con autoridad decidiera confiar en él. Ese método no era nuevo. Descansaba, en última instancia, sobre la idea que un médico de La Habana había publicado el mismo año en que los franceses empezaron a cavar. La idea del mosquito, tantos años despreciada y por fin, en otro lugar, confirmada. La diferencia entre el fracaso francés y lo que vendría después no iba a escribirse con toneladas de tierra removida ni con récords de excavación. Iba a escribirse con una elección. Los franceses habían tenido sobre la mesa las 2 llaves de la obra, la de las esclusas y la del mosquito, y habían apartado las 2. Los estadounidenses habían empezado apartándolas también, y por eso su primer año fue una copia del desastre. Cómo se pierde una obra colosal contra un insecto de 2 milímetros ya tenía respuesta de sobra. Faltaba por ver lo contrario, y esa era la única pregunta que aún seguía abierta sobre el istmo. ¿Cómo se gana? Y la respuesta no estaba en las manos de los que cavaban, sino en la disposición de un solo hombre a creer a otro al que casi todos, durante casi 20 años, se habían negado a creer. En 1905, cuando el contingente huía y el ataúd de metal ya viajaba de regreso, un nuevo ingeniero jefe tomó las riendas de la obra. Se llamaba John Stevens, y era, como sus predecesores, un hombre de ferrocarriles. Lo primero que hizo al llegar no fue ordenar que se cavara más rápido,
Fue justo lo contrario. Miró el istmo, entendió que la excavación no tenía sentido mientras los hombres siguieran muriendo, y tomó la decisión que ninguno de los franceses había tomado y que cambió el destino de la obra. Decidió escuchar al médico, puso la salud de los trabajadores por delante de las toneladas de tierra, y apostó todo su prestigio por un hombre al que casi nadie quería dar crédito. Ese hombre se llamaba William Gorgas, y no era un desconocido que llegara con una teoría sin probar. Llegaba con una victoria a sus espaldas, una victoria que debería haber bastado para que todos lo escucharan con reverencia. Años antes, Gorgas había sido el responsable sanitario de La Habana, la misma ciudad donde Finlay había formulado su idea del mosquito. La Habana era una ciudad de 300.000 habitantes en la que la fiebre amarilla llevaba siglo y medio siendo una visitante endémica, una presencia tan antigua que parecía imposible de arrancar. Gorgas, aplicando la idea del mosquito, confirmada ya para entonces por la Comisión del Ejército, se propuso lo que sonaba a fantasía: eliminar la enfermedad de una ciudad entera. Y lo consiguió. En cuestión de meses, la fiebre amarilla desapareció de La Habana. No la redujo, la erradicó. La prueba de que el método funcionaba existía, escrita en una ciudad real, con nombres y fechas. Conviene explicar en qué consistía ese método, porque su sencillez es la clave de todo y también la razón de que tantos lo despreciaran. No era medicina en el sentido habitual. No había una pastilla, ni un suero, ni una cura. Era, en realidad, una forma de ingeniería aplicada al entorno. Si el mosquito de la fiebre amarilla se cría en el agua limpia y quieta junto a las casas, entonces había que hacer desaparecer esa agua, vaciar cada recipiente, cubrir cada depósito, drenar cada charco, poner telas metálicas en ventanas y desagües para que el insecto no pudiera entrar ni salir, y allí donde el agua no podía eliminarse, cubrirla con una película de petróleo crudo mezclado con queroseno, una capa fina y aceitosa que impedía a las larvas respirar en la superficie y las ahogaba antes de que llegaran a volar. No se combatía la enfermedad en el enfermo, se combatía al insecto en la cuna. La escena de aquella campaña es una de las más extrañas de toda la historia de la obra. Gorgas organizó una brigada sanitaria de unos 4.000 hombres. 4.000 trabajadores que no cavaban, que no colocaban raíles, que no manejaban dinamita ni excavadoras. Su trabajo era recorrer el istmo casa por casa, charco por charco, con pulverizadores al hombro. Rociaban el agua estancada, vaciaban barriles, colocaban mallas, extendían la película aceitosa sobre lagunas y encharcamientos. Vistos desde fuera, en mitad de la mayor obra de ingeniería del planeta, aquellos 4.000 hombres con queroseno debían de parecer una excentricidad, casi un desperdicio. No levantaban nada, no excavaban nada. Y sin embargo, aquellos hombres que solo rociaban charcos estaban ganando la guerra que los 22.000 muertos franceses habían perdido. Aquí aparece el hecho que resulta más difícil de creer de toda esta historia, y también el más revelador. Al hombre cuyo método era la única razón por la que el canal llegaría a construirse, no lo recibieron con honores. Lo intentaron despedir, y no una vez, sino dos. La comisión que supervisaba los gastos y las decisiones de la obra, un organismo cuyos miembros, salvo uno, no habían pisado jamás el istmo de Panamá, contempló las peticiones de Gorgas y las juzgó absurdas. Aquel médico pedía dinero para queroseno, para telas metálicas, para pulverizadores, para drenar charcos. Pedía fondos, en apariencia, para todo menos para cavar el canal. A los ojos de unos administradores sentados lejos de la selva, que nunca habían visto morir a un hombre de vómito negro, aquello parecía una dilapidación insensata. 2 veces recomendaron apartarlo del cargo y sustituirlo por gente, según sus propias palabras, de criterio más práctico. Vale la pena detenerse en esa expresión. Gente de criterio más práctico, porque encierra toda la ceguera de esta historia. Para aquellos hombres, lo práctico era la pala, la excavadora, el metro cúbico de tierra que se podía medir y presumir. Gastar en insecticida les parecía lo contrario de lo práctico. No entendían, no podían o no querían entender
que sin la campaña de Gorgas no habría metros cúbicos que medir, porque no habría hombres vivos para cavarlos. Repetían, en un despacho lejano, el mismo error que había arruinado a los franceses: mirar la tierra y no ver al mosquito. La diferencia, la única diferencia que salvó la obra, fue que esta vez había alguien con autoridad, Stevens, dispuesto a defender al médico frente a la comisión y a sostener su método contra viento y marea. Los resultados llegaron con una rapidez que debería haber avergonzado a quienes dudaron. Hacia finales de 1905, la fiebre amarilla, la enfermedad que había sembrado el pánico durante décadas, que había vaciado campamentos y llenado cementerios, estaba prácticamente erradicada del istmo. La misma criatura que había derrotado a la leyenda de Suez, que había consumido una fortuna francesa y 22.000 vidas, fue vencida por 4.000 hombres con pulverizadores en cuestión de meses. No con un arma nueva, no con un descubrimiento repentino, con una idea que llevaba publicada desde el mismo año en que los franceses empezaron a cavar, aplicada por fin, al fin escuchada. La victoria, eso sí, no fue completa, y conviene ser honesto con ello. La fiebre amarilla se rindió, pero la malaria resultó mucho más terca. Su mosquito se criaba en las aguas de los pantanos, más difíciles de vaciar y cubrir que un barril doméstico, y por eso la lucha contra ella fue más larga y menos redonda. Durante el año siguiente, se calcula que en torno a 8 de cada 10 trabajadores de la obra pasaron al menos una vez por el hospital a causa de la malaria. La enfermedad no se erradicó como la fiebre amarilla, se contuvo, se redujo, se hizo soportable. Pero incluso esa contención salvó decenas de miles de vidas y transformó Panamá de un cementerio a cielo abierto en un lugar donde, por fin, era posible trabajar. De modo que la pregunta que había atormentado al istmo durante un cuarto de siglo empezaba a girar sobre su eje. ¿Cómo se pierde una obra colosal contra un insecto de 2 milímetros? Tenía ya su reverso, y el reverso era casi humillante de tan simple. Se gana escuchando. Se gana confiando en el que sabe, aunque lo que pida parezca un despilfarro, aunque una comisión lejana quiera despedirlo, aunque la solución no consista en cavar, sino en rociar charcos con queroseno. El enemigo invisible había sido derrotado por fin. Quedaba el otro enemigo, el de tierra y de piedra, el que los franceses tampoco habían sabido vencer. Y esa batalla, la de la montaña que se negaba a quedarse quieta, estaba a punto de comenzar de verdad. Con la enfermedad por fin bajo control, la obra pudo al fin enfrentarse al otro enemigo, el de piedra y de barro, y aquí John Stevens tomó la segunda gran decisión que salvó el canal. Renunció a la zanja al nivel del mar, la vieja obsesión de de Lesseps, y adoptó lo que un ingeniero francés había propuesto un cuarto de siglo antes y que entonces se había desechado. En lugar de rebajar la montaña hasta el mar, elevaría los barcos hasta la montaña. Represaría el Chagres, el río que había sido el gran verdugo de la obra francesa, y con sus aguas embalsadas formaría un lago alto en el centro del istmo. Los barcos subirían hasta ese lago mediante escalones de agua, lo cruzarían por arriba y descenderían al otro océano. El enemigo se convertía en aliado. El río que ahogaba pasaba a ser el camino que sostenía la travesía. Fue una inversión de la lógica tan elegante que cuesta creer que se hubiera rechazado la primera vez. El agua del Chagres, contenida por una gran presa, dejó de ser una pared parda que arrasaba el trazado y se transformó en un lago sereno y navegable, en cuya superficie asomaban aún las copas de los árboles que habían quedado sumergidos. El problema se había vuelto solución, pero entre aquel lago apacible y el océano se interponía todavía la espina dorsal del continente, la divisoria continental, y para llevar los barcos a través de ella no bastaba con elevarlos. Había que abrir un tajo en la propia montaña. Y ese tajo, ese corte a través de la roca viva del istmo, se convirtió en el escenario del capítulo más duro de toda la obra. Lo llamaban Culebra. Los trabajadores tenían para él otro nombre, más exacto: la garganta del infierno. Era un corte de unos 12,5 kilómetros a través de la roca de la divisoria, y en él se concentró prácticamente la mitad de todo el esfuerzo de excavación del canal. El aire allí abajo, encajonado entre paredes cada vez más altas, no se movía. El calor se acumulaba como en un horno y podía rozar los 50 grados.
Durante la mayor parte del año caía la lluvia, convirtiendo el fondo del Tajo en un lodazal. Y sobre todo estaba el ruido. Hasta 300 perforadoras trabajaban a la vez, taladrando la piedra para las cargas de dinamita. El sonido de las explosiones y de las máquinas rebotaba en los muros de roca y volvía multiplicado desde todas partes. 2 veces al día se detenía el trabajo para volar la roca. Más de 600 barrenos cargados de dinamita estallaban a diario. En total, la excavación del corte consumió decenas de miles de toneladas de explosivo. Y en medio de aquel infierno de calor, ruido y dinamita, la propia montaña se revelaba de una forma que ningún ingeniero había previsto. Aquí aparece el hecho que desarma la idea de que excavar es solo cuestión de fuerza y de máquinas. Los responsables de la obra, un consejo internacional de ingenieros expertos, habían calculado con cuidado a qué inclinación debían dejar las paredes del Tajo para que la roca se sostuviera. Concluyeron que aguantaría estable hasta una altura de unos 73 metros. En la práctica, la roca empezó a desmoronarse con esa inclinación a partir de apenas 19 metros. El error de cálculo no era pequeño. La montaña cedía a menos de una tercera parte de la altura prevista. Las paredes que debían quedarse quietas se venían abajo una y otra vez, porque la tierra de Culebra no se comportaba como roca sólida, se comportaba como algo vivo. Al cortar el terreno, se liberaba una masa que durante millones de años había estado comprimida y en equilibrio, y al quitarle el apoyo, empezaba a fluir. Con la lluvia de 9 meses, el suelo se saturaba de agua y se movía como un líquido espeso. El ingeniero que dirigía la excavación describió aquellos desprendimientos con una imagen que se quedó grabada. Eran como glaciares tropicales, ríos de hielo hechos de barro en lugar de hielo. La arcilla resultaba a veces demasiado blanda para que las palas de vapor pudieran siquiera agarrarla. Se escurría de las cucharas de las excavadoras, y había que retirarla en buena parte arrastrándola con chorros de agua a presión, como quien derrite nieve con una manguera. Los deslizamientos eran el terror constante del Tajo. Podían empezar despacio, casi imperceptibles, y crecer hasta arrastrar laderas enteras. Uno de los mayores llegó a cubrir una superficie equivalente a decenas de campos de fútbol. Algunos se anunciaban con grietas y crujidos, otros llegaban sin aviso, y en cuestión de segundos, una pared que había sido pared se convertía en una avalancha que sepultaba a los hombres y a las máquinas y borraba meses de trabajo. Cuando sonaban los silbatos de alarma, los trabajadores corrían, no siempre para ponerse a salvo, sino muchas veces hacia el peligro, para intentar desenterrar a los compañeros que aún pudieran seguir con vida bajo el alud. El corte devoraba a diario lo que se le arrancaba, igual que la selva había devuelto de noche lo excavado de día en tiempos de los franceses, solo que ahora a una escala monstruosa. Conviene decir con toda claridad quiénes eran esos hombres, porque sin ellos el canal no existiría y la memoria suele olvidarlos. Los ingenieros eran estadounidenses, los administradores, los capataces cualificados también, pero los que cavaban, los que morían en los desprendimientos, los que trabajaban con el pico y la pala en el fondo del horno, eran en su inmensa mayoría trabajadores de las islas del Caribe, hombres negros llegados sobre todo de Barbados y de Jamaica, y también de Martinica y Guadalupe, junto a panameños y a otros muchos. Ellos fueron el brazo que abrió la montaña. En los momentos de mayor actividad, la obra empleó a decenas de miles de personas, y en el propio Tajo de Culebra podían trabajar hasta 6.000 hombres a la vez. Y sobre ellos pesaba, además del peligro, una injusticia organizada. El sistema de pagos y de suministros estaba dividido en 2 categorías, 2 nóminas separadas. Los trabajadores llegados de Estados Unidos cobraban en oro y disfrutaban de mejores viviendas, mejor comida, más comodidades. Los trabajadores antillanos cobraban en plata, mucho menos, y vivían en condiciones muy inferiores. La separación llegaba hasta el detalle más íntimo. Incluso las salas de los hospitales estaban divididas según el color de la piel. Es un hecho que hay que nombrar sin adornos, porque fue parte del precio de la obra. Y hay que nombrar también, en la misma frase, la otra mitad del hecho, porque las 2 cosas son ciertas. En aquellos hospitales, en el momento de mayor esfuerzo médico,
Más de 100 médicos y más de un centenar de enfermeras formados prestaban una atención de primera calidad a todos los enfermos que llegaban. En aquellos hombres queda, entre otras cosas, un documento que vale más que cualquier estadística. Un trabajador antillano llamado Wilfred MacDonald escribió a la administración del canal una carta fechada en mayo de 1913. Contaba que había servido a la comisión y al ferrocarril como ferroviario desde 1906 hasta la desgracia que sufrió en 1912, la que le arruinó la salud. Y decía sin miedo que solo contaba la pura verdad y que no les reclamaba nada. La carta está escrita con faltas, con la letra difícil de un hombre que apenas sabía escribir. Un trabajador que lo había perdido todo en la obra escribía a quienes se lo habían costado para decir que no pedía nada. No hace falta añadir nada a esas palabras. Se sostienen solas. De modo que la montaña, el segundo gran enemigo, acabó siendo vencida, pero no como de Lesseps había imaginado. No la venció la fuerza bruta de rebajarla hasta el mar. La vencieron la inteligencia de elevar los barcos por encima de ella y, sobre todo, una organización capaz de sacar sin descanso los millones de metros cúbicos de tierra que los deslizamientos devolvían una y otra vez. La montaña se abrió a fuerza de escuchar, otra vez, la idea correcta que ya se había ofrecido un cuarto de siglo antes. ¿Cómo se pierde una obra contra la naturaleza? Tenía una respuesta que Panamá había repetido en cada uno de sus capítulos. Y su reverso, ¿cómo se gana?, quedaba escrito en el fondo de aquel tajo con el sudor y la sangre de los hombres que abrieron la garganta del infierno para que, por encima de ellos, los barcos pudieran algún día cruzar la montaña. El 15 de agosto de 1914, un vapor llamado Ancon se deslizó por primera vez de un océano al otro a través del istmo. Entró en la primera esclusa, las compuertas se cerraron a su espalda, y el agua empezó a subir. El barco subió con ella, elevado poco a poco hasta el nivel del lago Alto, 26 metros por encima del mar. No lo bajaron hasta el agua, lo subieron hasta la tierra. Cruzó el lago sereno donde antes bramaba el Chagres, atravesó el tajo abierto en la montaña y descendió por el otro lado hasta el segundo océano. Lo que 3 siglos habían considerado imposible, lo que había arruinado a una leyenda y costado una fortuna, se cumplía por fin en unas horas de navegación tranquila. Y el mundo apenas lo notó. A miles de kilómetros, Europa llevaba semanas hundiéndose en una guerra mundial, y la mayor obra de ingeniería del planeta se inauguró casi en silencio, tapada por el estruendo de los cañones. Conviene ahora, al final del camino, reunir la respuesta completa a la pregunta que ha sobrevolado toda esta historia. ¿Cómo se pierde una obra colosal contra un insecto de 2 milímetros? La respuesta no es un misterio ni un azar. Es una cadena de decisiones, y cada eslabón tiene nombre. Se empieza teniendo sobre la mesa la solución de ingeniería, las esclusas que domarían el río y rechazándola. Se sigue teniendo sobre la mesa la solución médica, el mosquito señalado por un médico, y despreciándola durante casi 20 años. Se continúa enviando barco tras barco de hombres a un lugar cuyo peligro ya estaba escrito con sangre en un viejo ferrocarril. Y se termina gastando una fortuna y enterrando a 22.000 personas mientras las 2 respuestas que habían evitado la catástrofe dormían, publicadas y disponibles, en las actas de una academia y en el plano de un ingeniero. Se pierde, en una palabra, no escuchando. Y su reverso, ¿cómo se gana?, resulta casi insultante de tan sencillo. Se gana escuchando. Los estadounidenses no vencieron por ser mejores. Su primer año fue una copia exacta del desastre francés, con el mismo pánico, la misma huida, el mismo ataúd de metal. La bifurcación no ocurrió en la zanja, sino en el momento en que un ingeniero jefe decidió confiar en un médico al que una comisión lejana quería despedir 2 veces por gastar en queroseno el dinero que, según ellos, debía gastarse en cavar. No hubo un arma nueva, hubo una decisión de creer al que sabía. Esa es toda la diferencia entre 22.000 muertos y una obra terminada. Conviene entonces nombrar a los verdaderos autores del canal, porque no son los que la memoria suele recordar. El canal no lo construyó la leyenda que subió al estrado de París entre aplausos,
Lo construyó, antes que nadie, un médico cubano llamado Carlos Finlay, que señaló al mosquito el mismo año en que empezó la excavación y a quien no creyeron durante 2 décadas. Lo construyó un ingeniero francés, Godin de Lepine, cuyo plano de esclusas fue rechazado y luego copiado un cuarto de siglo más tarde. Lo construyó William Gorgas, el médico al que intentaron echar mientras ganaba la guerra contra la enfermedad. Lo construyó John Stevens, el hombre de ferrocarriles que comprendió que la clave no estaba en la pala, sino en sacar la tierra y en escuchar al médico. Y lo construyeron, con el pico y la pala, en el fondo del Tajo, decenas de miles de trabajadores de las islas del Caribe, los que abrieron la montaña y los que no volvieron a casa, porque el precio final, cuando se suma entero, es de una dureza que conviene mirar sin apartar la vista. Cerca de 22.000 personas murieron en el esfuerzo francés, otras 5.609 en el estadounidense. En total, más de 27.000 vidas quedaron enterradas en el camino entre los dos mares. Y de todos esos nombres, de todos esos hombres que dieron la vida por unir los océanos, la geografía conservó apenas uno. El corte que atraviesa la montaña, la garganta del infierno donde más gente murió, terminó llamándose Corte Gailar, en honor al ingeniero que dirigió su excavación y que tampoco vivió para ver el canal terminado. Un solo nombre sobre el mapa para 27.000 ausencias. El istmo, que durante 3 siglos había separado 2 océanos, quedó por fin cosido. Durante 85 años, la franja de tierra en torno al canal fue territorio de los Estados Unidos, hasta que el 31 de diciembre de 1999, Panamá recibió la plena soberanía sobre la vía, en virtud de unos tratados firmados en 1977. Hoy el canal pertenece por entero al país que lo alberga, y por sus esclusas siguen subiendo y bajando los barcos, elevados hasta el lago y devueltos al mar, exactamente como imaginó aquel plano francés que un día se desechó. La obra funciona, el río sigue siendo el camino, y el agua sigue subiendo cada vez que una compuerta se cierra, con la misma lógica serena que a nadie se le ocurrió aceptar hasta que fue demasiado tarde para 22.000 hombres. Queda, para el final, la más amarga de las formulaciones de nuestra pregunta. ¿Cuántas vidas cuesta no escuchar? En Panamá, la respuesta tiene una cifra exacta. Cuesta 22.000 vidas. Ese fue el precio de no leer a tiempo un artículo publicado en La Habana en 1881. El precio de apartar un plano de esclusas ofrecido en un despacho. El precio de mirar la tierra durante 20 años sin querer ver al insecto que zumbaba cada noche en la oscuridad. Todas las respuestas existían desde el principio. Todas fueron rechazadas al menos una vez, y cada rechazo se pagó en vidas, hasta que alguien, por fin, decidió escuchar. Hasta aquí llega la historia del canal que se ganó y se perdió contra un insecto de 2 milímetros. Si estos relatos de piedra, agua y memoria te atrapan, suscríbete al canal, deja tu me gusta y acompáñanos, porque cada día desenterramos una historia nueva. Gracias por llegar hasta el final de esta, y hasta la próxima.